Jesús. Bueno, nosotros hemos estado en un tema que nos ha estado ministrando muchísimo, que es cómo el Señor está levantando valientes. Cómo el Señor está levantando valientes y esforzados. Y es que en este tiempo se necesita una generación firme, una generación con firmeza. ¿Qué es esa firmeza? Para que algo pueda estar firme, tiene que estar en algo sólido. Y eso es lo que Dios está necesitando en este tiempo. Líderes sólidos, discípulos sólidos, fortalecidos, que conozcan la verdad. Que cada día vayan en el aumento de la madurez. Y no podemos asociar solamente la madurez con una edad cronológica. Necesitamos ser maduros espiritualmente. ¿Y cómo se adquiere esa madurez y cómo se adquiere esa firmeza espiritual y esa solidez espiritual? Pues cuando nosotros permanecemos. El pámpano fuera de la vid no puede hacer nada. La palabra de Dios lo dice, pero cuando nosotros permanecemos, y no es una permanencia indiferente, es una permanencia dinámica, donde yo doy a Dios, clamo a Dios, pero yo recibo. Es un dinamismo espiritual lo que se está necesitando hoy día para poder tener y ser un discípulo sólido, un discípulo firme y un discípulo que esté entendiendo los tiempos que se están moviendo. Los tiempos que se están moviendo ahora, hablo del campo espiritual, es algo revolucionado, es algo que está caminando a pasos agigantados. Estamos en el panorama y en el escenario que está abriendo las puertas a la venida de Cristo. Para poder ser entrenados y entrenar a otros necesitamos ¿qué? Necesitamos ser discípulos fuertes, firmes y sólidos. ¿Cómo nos dice el Señor? Él está entrenando valientes, decididos, los que no duerman en tiempos en que hay que estar despierto. Por eso dice la palabra de Dios, formando esos valientes, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y una de las cosas que más nos hace valientes y que más nos da la madurez es la boca, la lengua, y lo que nosotros estamos trabajando en ella. Estamos trabajando en nuestra boca, trabajando en nuestra lengua, en la manera cómo nosotros recibimos de parte de Dios, pero cómo nosotros impartimos el poder de Dios. ¿Qué uso le estamos dando a este órgano? A este órgano que edifica o destruye, que da vida o mata en este campo de batalla que estamos, en esta tierra en la que se están viendo cosas terribles. Y resulta que como la lengua comete pecados y quiere gobernar, y ella misma es gobernada por el infierno, entonces nosotros tenemos que saber ¿qué es lo que está trabajando en nuestra vida la lengua? ¿Qué es lo que está trabajando en nosotros? ¿Qué nos está ministrando el enemigo? ¿Y cómo nosotros podemos salir de toda esta cantidad de situaciones difíciles en las que nos quiere meter la lengua? Y precisamente es de valientes nosotros poder decirle, Señor, yo reconozco que mi lengua necesita ser entrenada, que mi lengua necesita restaurarse, aprender, resistir en el nombre de Jesús de Nazaret. Y hoy vamos a ver rápidamente 10 situaciones en las que se pone la lengua que nosotros tenemos que renunciar a ella. O no digamos 10, las que comencemos nosotros y las que tengamos tiempo, porque hoy vamos a tener un tiempo de oración y de guerra espiritual. Y vamos a hacer guerra espiritual, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para derribar y para destruir fortalezas
argumentos que se han establecido en la mente y en el corazón y se han vuelto como una verdad sin serlo en nuestras mentes. Vamos a derribar esas fortalezas que se han levantado en contra del conocimiento de Dios. Si usted va a invitar allí a alguien, a orar, y va a invitar allí a alguien y va a llamar a su amiga, a su familiar, a su vecino, a esa persona consierva suyas, compañero de trabajo, que ha estado pasando por situaciones difíciles, usted le va a decir, aquí estoy, y aquí estás tú también. No solamente me vas a pedir oración, también vas a orar conmigo. Por eso siempre decimos que oran ustedes y apoyamos nosotros, y oramos nosotros y apoyan ustedes, porque la palabra habla muy claro que es la oración en la unidad, es la oración del acuerdo. Así que tú, si tienes una situación bien difícil en tu casa, no solamente hables con la persona que tiene esa situación, llámala a oración, llámala a orar a oración, llámala al clamor. Llámala en el nombre poderoso de Jesús y dile, Espíritu Santo, yo necesito fortalecer a esta persona en tu nombre, bajo tu unción, bajo tu poderío. Necesito levantar a esta persona en el nombre poderoso de Jesús y decirle, vamos, ánimo, hay cómo, podemos. No es momento del emocionalismo, no es momento de la emoción, no es momento de si puedo, no puedo, si quiero, no quiero. No es ese momento. No es ese momento. Es momento de fortalecernos en Dios y en su fuerza. Es momento de decirle, levántate de allí, tu depresión no te va a sacar de esa tristeza, tu depresión no te va a sacar de esa angustia. Es momento de reconocer. Eso es un valiente. El que se dispone en el momento de la batalla, el que saca fuerzas de donde no las tiene, el que se dispone en el momento en que usted le dice al Señor, yo me voy a disponer, yo voy a ver tu gloria. No crea que el enemigo le quita las fuerzas a usted porque sí, precisamente el enemigo le quita las fuerzas a usted para que usted no haga nada, para que él se lo coma tranquilamente, para que usted no ponga resistencia. Por eso la palabra de Dios dice, sométanse a Dios, resistan al diablo. Esto es de resistencia, pero también de sometimiento a Dios. No podemos pretender que las cosas llegan como globo del cielo y se transforma la vida. La palabra nos lo dijo, desde el principio nos ha dicho que nos esforcemos y seamos muy valientes. Y que busquemos a Dios, por eso nos dio armas, estrategias, normas, ordenanzas para que podamos librar esta batalla. Y no solos, pero sí nos da ese privilegio y esa sabiduría de avanzar. Y hablando precisamente de la lengua y del poder que hay en ella, y hemos insistido en este tema, ¿por qué? Porque hay algo definitivo en la lengua. Hay vida o hay muerte. Hay algo definitivo en la lengua. Hay paz o hay caos. Edifica o destruye. Transforma o simplemente desvanece. Y por eso nosotros estamos diciéndole, Señor, es tiempo en esta hora de buscar tu presencia. Es tiempo en esta hora de buscar tu dirección. Así que usted le va a decir al Señor, sigue ministrando mi lengua, sigue transformándome, sigue fortaleciéndome, Señor. Sigue quitando de mi vida lo que no te agrada, de mi boca lo que te hace daño, lo que me hace daño a mí y lo que hace por ende daño a los demás, en el nombre poderoso de Jesús. Y cuando nosotros hablamos de los pecados que puede cometer la lengua, hablamos de murmuraciones. Hablamos de agrios reproches que salen de nuestra boca. Cuando nosotros hablamos de cómo podemos transformar la lengua, nosotros hablamos de cómo nosotros muchas veces hemos hablado sin misericordia, hemos hablado de una manera nefasta, conversaciones ociosas, decretos malsanos, hemos tomado lo que Dios nos ha dado para bendecir con comentarios llenos de miedo y llenos de malicia. Hemos querido expandir a través de nuestra lengua y de nuestra boca el odio, la rabia, la insensatez a muchas otras personas. Por eso hoy, si usted está allí, le va a pedir a Dios y le diga, Señor, yo quiero aprovechar para pedirte perdón. Yo quiero aprovechar para pedir perdón por lo que yo he hecho. Y nosotros vamos a ver
¿Cómo Dios rechaza ciertas situaciones que nosotros provocamos a través de nuestra lengua? ¿Qué y cuáles son esas situaciones? La palabra de Dios rechaza la lengua mentirosa. La palabra de Dios rechaza la lengua falsa, la lengua fraudulenta. Dice la palabra de Dios en Proverbios 12:22, el Señor detesta los labios mentirosos. ¿Por qué para ser valientes hay que comenzar a trabajar en la lengua? ¿Por qué para estar alineados con Dios necesitamos comenzar a trabajar en nuestra lengua? ¿Por qué? Porque Dios no va a respaldar algo que aborrece. La palabra de Dios dice que Él aborrece los labios mentirosos. Entonces, para poder ser valientes necesitamos comenzar a renunciar a la mentira. ¿Cuándo? ¿Cómo? Cuando el Espíritu Santo de Dios está en tu corazón, el mismo Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Y cuando tú estés, o cuando una persona esté hablando mentira, y cuando una persona que quiere buscar a Dios está hablando engaño, pero está buscando a Dios, pero insiste en clamar a Dios, esa persona no le va a prosperar el engaño. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu la va a guiar a toda verdad. El mismo Espíritu le va a decir, así no es, esto no me agrada. Y va a comenzar esa persona a sentirse incómoda, y va a comenzar a sentirse esa persona mal, triste. Por eso es tan importante cuando nosotros le decimos a Dios, Señor, queremos cambiar. ¿Por qué? Porque le está diciendo, Espíritu Santo, entra, y cuando me veas en engaño, ayúdame. Cuando tú te alineas con Dios en la verdad, el Señor te va a comenzar a soltar verdad. ¿Por qué? Porque sabe que la palabra va a ser puesta en una persona valiente, en una persona que defiende la verdad, que defiende el Evangelio y que comienza a renunciar a la mentira, a lo que Satanás quiere poner en ti, a lo que Satanás quiere poner en tu mente y en tu corazón. Número 1, Dios rechaza y Dios aborrece la lengua fraudulenta, la lengua mentirosa. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Que muchas personas usan la palabra para poder tener esa lengua mentirosa, esa lengua fraudulenta. Pero hoy el Espíritu Santo de Dios va a comenzar a ministrar en nuestros corazones y va a comenzar a ministrar en nuestra vida y en nuestro espíritu, y nos va a decir, esto no me gusta, hijo. Tú me estás orando para que haya cambio en tu corazón. Tú me estás orando para que haya cambio en tu alma. Yo te voy a limpiar, yo te voy a sanar, yo te voy a seguir fortaleciendo. ¿Cuándo? Cuando tú en todas tus oraciones dices, Señor, yo quiero ser transformado. Señor, yo quiero que esta lengua se alinee contigo. Señor, yo quiero que esta lengua se alinee en el nombre de Jesús con tu voluntad. Primero, ¿qué rechaza a Dios? ¿Qué no le agrada a Dios? ¿Qué resiste Dios? La lengua mentirosa. Número 2, la lengua aduladora. Número 1, vamos a renunciar a esa lengua mentirosa. Y al final vamos a tener una ministración, y allá donde usted está, usted le va a decir, Señor, perdóname, porque ciertamente yo reconozco que he tenido eso. Yo reconozco que he mentido aún siendo tu hija, he mentido aún siendo tu ministro, siendo tu ministra, he mentido a mis hijos, he sido mal testimonio en mi casa, he sido mal testimonio en la iglesia. También he sido mal testimonio en mi lugar de trabajo. Cuando tú reconoces, entra la limpieza del Espíritu Santo y tú te vuelves una persona no solamente más agradable a Dios por tus actos, sino que te vuelves un verdadero valiente. Eso es lo que Dios está formando en este nuevo remanente. Vamos entonces allí. Número 2, la lengua aduladora. La lengua aduladora. ¿Cuál es la lengua aduladora? La lengua aduladora es aquella que exagera. Es aquella lengua, por ende es aquella boca que exagera las buenas
cualidades de los otros para congraciarse y poder sacar provecho de esa persona. Es una persona que inflama, como dice la palabra de Dios en Santiago 3:6, inflama la rueda de la creación. Es esa persona que exagera, es esa persona que exagera cualidades o dones o apreciaciones de otra persona. ¿Para qué? Para congraciarse con ella. Dentro de esa adulación va mentira. ¿Por qué? Porque está exagerando, porque quiere sacar un provecho y su lengua está siendo movida y su lengua está siendo manipulada para sacar ese provecho, con palabras infladas, con palabras exageradas. Por eso dice la palabra de Dios, inflama la rueda de la creación, inflama la rueda de la creación, o sea, exagera. Dios aborrece la lengua aduladora, porque lleva en sí mentira, porque lleva en sí engaño. Son esas personas que exageran, es que eres este, es que eres lo otro, es que eres esto, y exageran y suben a la gente, y la suben y la suben y la suben. ¿Qué pasa? Suben tanto a la gente, pero si no consiguen lo que querían, la dejan caer como coco. Y después lo que aduló, lo que ensanchó, lo que exageró, lo pisotean, lo destruyen. Por eso dice la palabra que con la lengua se da vida o con la lengua se da muerte. Entonces Dios aborrece la adulación. ¿Por qué? Porque exagera, porque inflama, porque ensancha, no de la manera de Dios, sino de la manera humana, perversa, manipuladora. Pero si no logra su intención, esa persona, después, ¿qué va a pasar? Después que la subió como palma, la va a dejar caer como coco. Va a caer esa persona, va a caer así abruptamente por la misma lengua que la adoró, que la exaltó, entre comillas, que la aduló. ¿Por qué entre comillas? Porque lo estaba haciendo con falsedad. Número 1, Dios rechaza la lengua mentirosa. Proverbios 12:22. Número 2, Dios rechaza la lengua aduladora. Y esa lengua aduladora, muchas veces queremos caer en eso. Pero el Espíritu de Dios, por eso es tan importante que nosotros todos los días le digamos, Espíritu Santo de Dios, guíanos a toda verdad. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a orar como conviene. Ayúdanos a orar. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a caer en cuenta de nuestros errores. Y sabes una cosa, Él es fiel. Él es fiel y siempre nos va a hacer caer en cuenta de esos errores que hemos estado cometiendo aún sin darnos cuenta. Entonces Dios aborrece que esa lengua aduladora, esa lengua que quiere venir a transformar a la fuerza, a ensanchar a la fuerza. Y acuérdate de dónde viene el crecimiento y de dónde viene la honra verdadera. Esa honra verdadera viene de parte de Dios. ¿De dónde viene esa lengua verdadera? Esa lengua verdadera viene de parte de Dios cuando está guiado por el Espíritu Santo del Señor. Bendito sea su nombre. Número 3. El Señor repudia, el Señor rechaza la lengua orgullosa. La lengua orgullosa, el Señor la rechaza. ¿Por qué? Porque la lengua orgullosa viene de la simiente de Luzbel, viene de la simiente de Satanás, del que era ángel de luz pero dejó de ser, del que cayó del cielo como un rayo, del que era grande pero dejó de ser. Y nada de lo que tenga esa simiente va a ser bueno y agradable a Dios, y nada de lo que tenga esa simiente nos va a edificar, amada familia. Nada de eso. Pero cuando nosotros lo conocemos, no porque seamos perfectos, sino porque queremos estar en un continuo cambio y en una continua evolución. Entonces, cuando usted recibe conocimiento, entra a ese continuo cambio y a esa continua evolución. La lengua orgullosa es aquella que no se deja corregir. Si usted no se deja corregir, no se preocupe, Dios nos está enseñando. Si usted no se ha dejado corregir hasta hoy, no se deje acusar, pero sí reciba la instrucción, reciba la ordenanza, la corrección de Dios. Porque Él ama, y como Él ama, su corrección es para edificación. Que el Señor
No, acepta que el Señor rechaza la lengua orgullosa, porque ¿de dónde viene? De la simiente caída, de la simiente de Satanás. La lengua orgullosa no se deja corregir. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? Con que ustedes no pueden ser como Dios, orgullo. Con que ustedes no pueden ser, con que ustedes están recibiendo una restricción, con que ustedes no pueden comer de ese fruto. Se manifiesta la soberbia, se manifiesta el orgullo. Con que tú no te tienes que sujetar a nadie, tú no tienes que hacer esto, tú no tienes que hacer lo otro, tú no tienes que buscar a Dios. Tú no tienes que respetar esta situación. Tú no tienes que orar por nada. Dios sabe todo lo que necesitas. Porque tú no te tienes que arrodillar. ¿Qué te tienes que arrodillar? Uno no se le arrodilla a nadie en esta vida, dicen las personas. Uno no se le arrodilla a ningún hombre. Uno no se le arrodilla a ninguna mujer. Uno no se le arrodilla a Dios. Uno no tiene que agachar la cabeza. El que agacha la cabeza es un débil. La que agacha la cabeza es un débil. La que se queda callada le falta ímpetu. La que no agacha, la que no es prudente le falta fortaleza. Dios rechaza la lengua orgullosa. Dios rechaza la lengua que se jacta. Que se jacta. ¿Qué dice Santiago 3? Santiago 3 dice que la lengua es un órgano pequeño, pero se jacta ¿de qué? De grandes cosas. Vamos a leerlo. Vamos a leer lo que dice Santiago 3. Dice la palabra de Dios. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, este varón es perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua, que es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Se jacta. ¿Qué quiere decir esto? Se enorgullece, se jacta, es sobrado. No necesito, yo puedo solo. Se jacta. La lengua orgullosa quiere ser autónoma. No reconoce la dependencia que tenemos de Dios. No necesito de nadie. No quiero de nadie. No camino con nadie. A mí nadie me hable. Yo sé lo que tengo que hacer. ¿Esa cómo es? Esa es la lengua orgullosa. ¿Qué hay en esa lengua? Lo que dice Santiago 3:5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada ¿por quién? Por el infierno. Por eso ahora veíamos que aquella lengua que adula es una lengua que inflama. Y ahora vemos, aquella lengua orgullosa es la lengua que no se deja gobernar, que no se deja corregir, que dice, yo no tengo que leer la palabra de Dios para saber lo que yo tengo que hacer. La palabra de Dios fue escrita hace mucho tiempo. Yo no tengo nada que ver con ella porque estamos en otros tiempos. Entonces, a la postre, esas personas caen en una extrema ignorancia porque no conocen que la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Y nosotros tenemos que conocer esa verdad, no solo para ser libres, sino para ser sabios. No solo para ser sabios, sino para ser inteligentes. Y hoy usted está tocando esa inteligencia, y hoy usted está tocando ese conocimiento, esa verdad, esa sabiduría.
no solo la está tocando, usted se está apropiando de ella. Cuando la mujer con el flujo de sangre tenía un gran problema, tocó el manto de Jesús. Ella no solo tocó el manto, ella se apropió de una herencia de sanidad. Cuando usted toca la palabra de conocimiento, usted no solamente la ve, usted no solamente la conoce, usted comienza a vivir de ese conocimiento. Cuando se quiera perder ese conocimiento, el Espíritu Santo, quien es el que guía toda verdad, te hará caer en cuenta de los errores, así como dice Salmo 51, hazme caer en cuenta de los errores. Aquella mujer tocó el manto de Jesús. Él dice, salió poder de mí. ¿Por qué salió poder de él? Porque ella estaba dispuesta. Cuando usted se dispone a conocer la palabra de Dios, cuando usted se dispone a recibir instrucción, usted no solamente conoce, usted comienza a vivir y a ser transformado. Cuando usted pide, como están pidiendo allí las peticiones de oración por la salvación de su esposo, para que los hijos suyos le sirvan al Señor. Cuando usted está a los pies de Cristo y está buscando que su lengua sea corregida, usted es una persona sabia. Quizá en el mismo momento usted no va a ver toda la grandeza en la sabiduría que Dios le está entregando, pero usted va a ver paulatinamente cómo usted comienza a ser transformado. Por eso dice la Escritura, un solo toque tuyo bastará para sanar, no solo cuerpo, sanamente, sana el espíritu, sana conocimiento. Usted hoy, si busca a Dios, no es el mismo de hace una semana. Si usted hoy está a los pies de Jesús buscando ese conocimiento, usted no es el mismo de hace 20 días o de hace 2 años o de hace 3 años. ¿Por qué? Porque usted está agarrado del Señor. La lengua orgullosa no se quiere agarrar del Señor. La lengua orgullosa no se quiere agarrar del manto de Dios, de Jesús, no quiere. Es que yo no necesito. La ciencia es una lengua orgullosa, no se quieren. No se quieren. Todo es lógica. Allí no existe la fe. Todo es científico, todo es lógico, todo es ciencia, física, química, tecnología. ¿De dónde crees tú que salió todo eso? Cuando una lengua reconoce a Dios, comienza a fortalecerse en el poder de la fe. Y todo lo que usted toque es sano por una orden de reino. Pero cuando usted solamente camina en lo natural, camina en lo lógico, usted es una persona que tiene lengua orgullosa porque usted no reconoce que hay un poder sobrenatural que se llama Jehová de los ejércitos, que es el que nos está dando la sabiduría y la inteligencia y el conocimiento verdadero que no se acaba. Que como dice la Escritura, es eterno. ¿Cómo es? Eterno. Salmo dice, guarden su lengua de hablar mal, guarde su lengua de hablar engaño, guárdate de la lengua orgullosa. ¿Cuál es esa lengua orgullosa? Que creen vivir al margen de Dios. El Salmo 73 dice, se jactan, consiguen, se mueven, prosperan, entre comillas, apartados de Dios. Pero entrando en el santuario nos vamos a poder dar cuenta que eso es como la flor de un día. Por la mañana está y al mediodía ya no existe. Esa es la lengua orgullosa, la que no reconoce que nuestro Señor y Salvador y que nuestro poderoso Rey de Gloria es el único que nos sustenta. Y cuando tus labios lo adoran y cuando tú lo reconoces, hay un cambio absolutamente diferente en tu vida. Hay un cambio radical allí en tu familia y allí en tu casa y allí en tu congregación, y lo que tú hagas va a ser transformado. Número 4, la lengua insaciable, la lengua incansable, la lengua que habla demasiado. El que mucho habla, mucho se equivoca. El que mucho habla, cualquier error comete. La palabra de Dios dice que aún el necio cuando calla, ¿cómo pasa? Pasa por sabio. ¿Cuál es esa lengua? La lengua insaciable, la lengua incansable, la que habla demasiado y en particular de lo que no sabe. De aquella que habla demasiado, habla, por X o Y razón, porque quiere llamar la atención, porque quiere adular a la gente, porque quiere engañar, porque quiere enredar, envolver, mentir, manipular.
Esa es la lengua incansable, la lengua insaciable. No se cansa y habla en particular de lo que no sabe. Habla en particular de lo que no conoce. Por eso la palabra de Dios dice, conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué hace? ¿Qué hace la verdad? Nos hace libres. ¿Qué hace la verdad? Nos hace libres. Cuando tú hablas la palabra de Dios, cuando tú hablas la palabra de verdad a tu hijo, a tu esposo, a tu familia, tú te vas a crear una reputación de sinceridad y de verdad. Cuando tú hablas la verdad, cuando tú hablas puntualmente lo que hay que decir, lo que hay que enseñar, cómo hay que ministrar, cómo hay que ayudarle a una persona de una manera prudente, y tú hablas eso, dirigida por el Espíritu Santo, es algo que no cansa. Es algo que va a tener un fluir, no satura, y no hablo de la saturación del Espíritu, de la llenura del Espíritu, no es algo que cansa. Cuando una persona tiene una lengua insaciable o una lengua incansable, es una persona que habla y habla sin sentido, habla por hablar, habla a destiempo, y la palabra de Dios dice que hablemos a tiempo y fuera de tiempo, pero movidos por el Espíritu. Cuando una lengua habla de más, cansa a los demás, porque involucra engaño, el primero que vimos. Porque involucra falsedad, el primero que vimos. Entonces a Dios no le gusta y rechaza y quiere edificar a esas personas que un día tuvimos lengua incansable, que un día tuvimos lengua orgullosa y lengua aduladora y lengua mentirosa. ¿Por qué? Porque venimos, familia de la fe, de una naturaleza caída, y allí opera de una manera extraordinaria el Espíritu Santo, y de la comunión que nosotros tengamos con Él y del discernimiento que Él nos dé para la gloria de su nombre, porque Dios es bueno y Dios está edificando este remanente y llenándonos, familia, del conocimiento de la verdad, del conocimiento de la verdad. Es esa lengua que habla mucho. Dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, capítulo 5. No te des prisa con tu boca. Eclesiastés 5, capítulo 5, verso 2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de palabras la voz del necio. ¡Wow! Esto es tremendo. ¿Qué está diciendo? No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios. Porque hay cantidad de personas que hacen pacto a la ligera. Habla y hago pacto, y Señor, yo te prometo esto, y Señor, yo te prometo lo otro, y Señor, yo quiero esto, y Señor, yo te prometo que si tú me das esto, yo te entregaré mi vida entera. ¿Estás hablando de compromisos con Dios en emoción? ¿Estás hablando de compromisos con Dios en emoción, en sinceridad? Con una dependencia de oración, Señor, yo hago esto. ¿O estás haciendo promesas a la ligera? La palabra de Dios dice que cuando tú hagas una promesa, no tardes en cumplirla. Volvemos a lo mismo. La lengua insaciable e incansable habla demasiado. Y no solamente con las demás personas. Y eso trae conflictos. Y trae situaciones difíciles espirituales y ministeriales, porque se han hecho promesas, porque se han hecho pactos a la ligera, aunque no tenías capacidad de cumplirlos. Pero la emoción,
movió la lengua, y la lengua movió la emoción, y comenzaste a hablar y hablar y hablar y hablar. Y cuando tú sientes emoción por alguien, dice, tú eres el hombre de mi vida, yo me quiero casar contigo, y si no eres mío, no eres para nadie, y yo voy a ir contigo hasta el fin. Y es una emoción que mueve la lengua, y la lengua mueve la emoción, es una dinámica espiritual satánica, y voy contigo hasta el fin, y todo lo mío es tuyo, y se casan en 8 días, y a los meses están separando. ¿Por qué? Porque la lengua se apresuró a hacer conjeturas, a llegar a conclusiones, a hacer pactos que no nacían del Espíritu. Y lo que no nace del Espíritu no permanece, familia de la fe. No permanece. Por eso nosotros tenemos que decirle, Señor, ayúdanos, Señor, a no hacer votos, a no hacer pactos a la ligera, a no hacer pactos locos, que la lengua se apresura a hablar. Y lo mío es tuyo, y sí, lo mío es tuyo, y cójalo. Y cuando ya pelearon, entonces usted, ¿por qué tiene lo mío? Porque usted se apresuró a hablar, y usted se apresuró a hacer pactos, y de todo lo que usted diga va a tener que dar cuentas. Usted, por eso usted tiene que enseñar esto, por usted tiene que compartirlo y quitarle a otra persona la duda y la ignorancia. ¿Con qué? Con la palabra de verdad. Hay personas que han hecho pactos de sangre, llevan una semana de conocidos, se enamoran y van y se ponen un cuchillo, la otra va y se pone un cuchillo, hacen pacto de sangre, al mes ya no se quieren ver, pero hay un pacto. Cuando una persona va y se acuesta con otra, allí hay una ligadura de almas. ¿Por qué? Porque yo pensé que era el hombre de mi vida, porque yo pensé que era la mujer de mi vida, y entonces yo hice pacto con ella y yo me entregué a esa persona, y yo me entregué a esa persona, y yo le prometí a esa persona, y yo le quise a esa persona demostrar mi amor, y por eso le di, le entregué, hice pacto, y no solamente pacto de sangre, sino pacto de labios, pacto con la boca. Por eso, familia, es que en liberaciones y en ministraciones y en retiros y en encuentro, y aquí en oración de rompimiento hay esa que rompe ligaduras. ¿Por qué? Porque usted renuncia a esos pactos que ha hecho con la boca. Y si el Espíritu de Dios en este momento te está trayendo a que rompas ese pacto, está trayendo a que tú rompas eso que prometiste, eso que deliberadamente dijiste, yo te entrego esto, yo te entrego otro, yo te doy aquello, y después vino el carcelero a decirte, entrégueme lo que me prometió. Y cuando me refiero a carcelero, me refiero a demonios, porque ellos conocen lo que tú declaraste, porque ellos conocen a lo que tú te comprometiste, ellos conocen lo que tú quisiste decir. No te van a tener misericordia. Es que ella quiso decir eso, es que él quiso decir eso. Por eso hay ataduras. Por eso el enemigo quiere alarte desde el pasado, porque hay una atadura, hay un cordón, hay un lazo que te une a un pacto que hiciste. Por eso dice la Biblia, no te des prisa. Hay otra versión que dice, no te apresures, no te des prisa con tu boca, ni con tu corazón, a proferir palabra, declarar, hacer pacto delante de Dios. Porque Dios está en el cielo. Hay gente que dice, si tú me das tal cosa, Señor, yo te serviré, estaré todos los días en la iglesia. Y cuando eso no se comienza a cumplir, esa persona está en serios problemas. Aparentemente parece que no ocurriera nada, pero la Biblia nos advierte, y nos advierte porque nos ama el Señor. Nos advierte, nos dice, no hagan pactos a la ligera, no hagan pactos a la ligera. Por el contrario, guarden su lengua, guardemos esta lengua, guardémosla del mal, guardémosla de hablar, ¿qué? De hablar engaño. Guardemos esta lengua y Dios nos guardará. Cuando usted ha hecho pactos en el pasado, cuando usted ha tenido ligadura de almas, cuando usted se ha enlazado con los dichos de su boca, este es el tiempo para que usted comience a renunciar a ello. Señor, yo me desato. Señor, yo me desligo en el nombre de Jesús. Señor, yo me desato
de las palabras emocionales con las que yo me até desde el pasado. Por eso hay mucha gente que lleva años en el cristianismo, pero todavía sienten una atadura. Es algo que te ala, un pacto que existe en el pasado y no has renunciado a él. Dios le está hablando. Dios está hablando. Y Dios te está hablando no solamente, ay, ¿cómo habla Dios de bonito? No, sino para que entres en obediencia y comiences a renunciar, a romper esa atadura, a desbaratar esa ligadura que se formó en el pasado porque nos apresuramos a abrir nuestra boca y a declarar pactos, a declarar compromisos que quedaron atados en lo espiritual. Entonces te ataste con un hombre, le prometiste el cielo y la tierra, te ataste a esa persona y le dijiste, hasta que me muera seré tuya. Entonces tú no puedes tener una relación normal con tu esposo ahora porque tú dejaste una palabra de atadura en el pasado. Todo lo que tengo es tuyo, todo lo mío es tuyo. Sin ti no sé vivir, sin ti yo me muero. Hay un pacto que se creó, hay una ligadura que se estableció. Sin ti yo me muero. Parece que es eso. Es un decreto de vida y es un decreto de muerte. Si está a su lado vivo y si no estoy, entonces estoy muerta. Entonces, ¿qué pasa? Me desato en el nombre de Jesucristo. Renuncio a toda palabra necia. Pues que hay gente que en un estado alterado de conciencia ha dicho cualquier cantidad de cosas. Hay gente que en un estado alterado de conciencia ha prometido de palabra. Ha prometido cualquier brutalidad. Pero como los demonios oyen, ellos recuerdan, dijiste esto. Pero le recuerdan a quién, a los carceleros, no a usted. Le recuerdan a los demonios que vienen a traerte angustia y ansiedad y tú no sabes por qué. Pero el Espíritu de Dios sí nos recuerda la verdad, nos guía a toda verdad. ¿Y cómo hacer si un familiar ha hecho esos pactos? Si tu familiar es conocedor de la palabra, muéstrale, enséñale lo que tú estás aprendiendo o recordando hoy. Si tu familiar no conoce del Señor, por eso existe la intercesión. La intercesión existe para que tú en oración y ayuno te presentes delante de Dios y le digas, Señor, tal familiar, tal hermano, hijo, sobrino, tal padre hizo esto. Él no tiene conocimiento de esto, pero tú sí y yo. Me presento y lo desato en el nombre de Jesús. Lo desato. Y Dios está ministrando esta palabra hoy para que hoy haya un rompimiento. Para que hoy haya un rompimiento allí en tu vida. Y si tú te ataste con los dichos de tu boca, dijiste palabras necias por ignorancia, por falta de conocimiento de Dios, Dios no te acusa, pero sí te llama al orden y te llama, escúchame muy bien, a la obediencia. Quiero leer una vez más los versos para que pasemos al otro punto, pero comencemos y al final vamos a orar por ello y vamos a renunciar. Así que tú vas a escribir y vas a aprender. Amén, Lore. Ojalá te haya quedado claro. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra. Delante de Dios, no te apresures a proferir palabra. No te apresures a proferir palabra. Cuando tú le dices a un hombre, aunque no es tu esposo, tú eres la luz de mis ojos, tú eres todo, yo sin ti no funciono, o un hombre o una mujer, yo sin ti soy un trapo sucio, si me abandonas yo me muero. Es un decreto que te está alando si lo hiciste en el pasado, y es un decreto que se está moviendo hoy en el campo espiritual, porque en el campo espiritual hay suma memoria, pero el enemigo te borra a ti de la memoria para que tú no te acuerdes y siga la atadura. Pero el Espíritu de Dios nos ayuda a orar como conviene y nos guía a toda verdad para que haya un rompimiento de esa atadura y te sueltes del pasado.
Por eso muchas veces te sueñas con el pasado, porque todavía hay una atadura. Por eso muchas veces te sueñas con personas del pasado en unos sueños recurrentes que vienen y atormentan y molestan porque te ataste y no te acuerdas. Hoy el Espíritu de Dios está trayendo a tu mente ese recuerdo para que tú renuncies, rompas con toda atadura y rompas con todo pacto que hayas hecho en el pasado. Claro, con la dirección de Dios, con todo enlace que haya en tu alma. Tú te vas a desatar por esos sueños con personas que no le ves el rostro, sueños recurrentes, sueños que te cansan, te levantas cansado porque el enemigo tiene un derecho legal en un decreto que hiciste, porque el enemigo tiene un derecho legal en una palabra que proferiste, emocional, quizá en un estado alterado de conciencia, licor, droga, etcétera. Que más estado alterado de conciencia que nosotros hacer pactos en emociones. Pero Dios es bueno y nos saca a la libertad. Porque dice la palabra de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación que viene, el sueño. Y de la multitud de palabras, la voz del necio. Como dice la Biblia, que es la multitud de palabras sin sabiduría, necias. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que prometas y no que prometas y no cumplas. Cumple lo que promete. ¿Cómo se promete? Con la lengua. ¿Cómo se promete? Con la boca. Hay conocimiento de futuro cuando tú prometas algo. No mires el presente. Inmediatamente proyéctate al futuro. ¿Puedo cumplir? ¿Puedo entregar? ¿Puedo cumplir? Cuando tú prometas algo, no pienses en el presente. Sal de la emoción. Muévete de la emoción instantánea. Inmediatamente vete al futuro. ¿Te quieres casar conmigo? No pienses en la boda. No. Piensa en los años venideros. Cuando le digas a una mujer, ¿te quieres casar conmigo? No pienses en el pastel, ni en el piano, ni en las flores. No pienses en el ramo ni en el buquet. ¡Qué lindo! No pienses en las fotos. Piensa en el futuro. ¿Puedo cumplir con este pacto? ¿Puedo cumplir con esto que le estoy diciendo a esta mujer? ¿Puedo cumplir con esto? Necesitamos aterrizar en el Espíritu, iglesia, familia de la fe. Necesitamos que esta lengua se alinee con la voluntad de Dios. Si tú le estás diciendo a una persona, ¿te quieres casar conmigo? No pienses en el momento ni en la fecha, el día de la boda. Piensa en lo que viene. ¿Puedo yo cumplir con este pacto como dice la palabra? Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Qué está involucrado aquí? ¿Cuál es el meollo de toda esta situación? La lengua. ¿Cómo prometes? Con la lengua. ¿Cómo conquistas? Con la lengua. Lo que hablas te lleva a esos pactos sensatos o insensatos. ¿Dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo? Cuando le dices a Dios, yo te amo, te prometo, Señor, que si me das un trabajo, yo te sirvo con todo mi corazón. No pienses en el trabajo. Piense en lo que prometiste. Te vas a entregar a Dios con todo tu corazón. Cuando le prometas a Dios por una cosa, no pienses en una cosa. Él es perfecto y Él cumple su parte. Piensa en la parte tuya. Y eso es. Dios rechaza la lengua que promete y no cumple. La lengua incansable, insaciable. El exceso de palabras. Dice la palabra de Dios, el que mucho habla dice muchas tonterías. En cualquiera le está buscando Satanás la caída.
En cualquiera le está buscando Satanás el tropiezo. Por eso dile al Espíritu Santo, digámosle al Espíritu Santo, guíame a hablar como conviene. Ayúdame a hablar como conviene. Señor, ayúdame. Uy, sujeto esta emoción, Señor, sujeto esta emoción, Señor, sujeto esta emoción. Hay gente que prende empujada. Yo le digo prender empujado es cuando la gente asusa. Hágale. Sí, hágale. No le dé miedo, hágale. No, pare un momento, yo tengo que orar primero. Porque eso nos ha acarreado tremendos problemas. Porque la gente quiere hacer que los otros prendan empujados. ¿Prendan empujados para qué? Porque el enemigo está ahí detrás, permitiendo que se haga o provocando que se haga una torpeza. Eso es. Una lengua insaciable, una lengua incansable. Es una lengua que hace promesas a la ligera. El que mucho habla, eso está en la traducción del lenguaje actual. El que mucho habla dice muchas tonterías. El exceso de palabras descubre al necio. El exceso de palabras descubre al necio. La persona que habla poco medita mucho. La persona que habla poco es una persona que ordena las ideas, ordena los pensamientos. Por eso, así como dices tú, Diana Rivera, necesitamos preguntarle y pedirle al Espíritu Santo de Dios que ordene nuestros pensamientos, que nos guíe a toda verdad. Y que el Espíritu Santo nos siga dando esa fortaleza. Número 5, la lengua precipitada. Tiene que ver mucho con lo que acabamos de ver. Que habla antes, habla a priori, habla sin ver, sin conocer, sin saber, habla por la apariencia. Si tú ves a una persona que de pronto tiene una vestidura diferente a la tuya, tú dices, esa es esto y esa es lo otro, y quién sabe cuántos maridos tiene, y quién sabe de dónde viene, y quién sabe qué es lo que hace. Es una lengua precipitada. Es una lengua que habla antes de lo debido, con información a medias, y lo peor, sin ninguna información. ¿Por qué? Porque quiere sorprender. Porque quiere asombrar a otros. Habla. Es que Dios me mostró y ni siquiera ha orado. Es que Dios me reveló. Es que yo vi como un ángel se me apareció y ni siquiera estaba en ayuno y en oración. Y ni siquiera se conoce la palabra. Porque quiere sorprender a otros. Porque habla lo que no ha sido llamado a hablar. Pero si usted ha estado en el Espíritu, y si usted ha estado clamando, y si usted le ha estado preguntando, y si Dios le dio una visión, aún esas personas son las más prudentes para hablar, aún esas personas son las más prudentes para ministrar. Cuando uno dice, y es que yo vi de tal, y yo vi cómo salió de allá, del altar, 7 ángeles que tenían trompetas y todo, y es la más carnal de la iglesia. Usted y yo tenemos la responsabilidad de pasar esa palabra por un filtro, y se llama el filtro de la oración, el filtro de la palabra, el filtro del ayuno y del clamor. Allí Dios nos da paz. O nos dice, eso no viene de mí, esto es pura carne, emoción, lengua precipitada que quiere sorprender. Por eso estamos siendo llamados a madurar y podernos llamar el remanente del Señor. El remanente del Señor, bendito sea su nombre. Y por eso es que nosotros, dice la palabra de Dios, toda persona, Santiago 1:19, toda persona sea pronta para escuchar y lenta para hablar. Toda persona sea como pronta para escuchar y lenta para hablar. Que cada día Dios nos dé sabiduría. Que cada día Dios nos dé más y más y más y más de su palabra. Número 6. La lengua destructora. ¿Cuál es la lengua destructora? La que acaba con la reputación de una persona porque le plació. ¿Cuál es la lengua destructora? La que acaba con la reputación de un hermano porque le cayó mal. Por egoísmo, por envidia, por celos, por odio, por maldad.
¿Cuál es esa lengua? La lengua destructora. La lengua que acaba con la reputación, y es una lengua que procede del infierno, así lo dice la palabra de Dios en Santiago 3, y esa es movida, inflamada por el infierno, porque el único que quiere matar, robar y destruir la condición de una persona es Satanás. Y cuando una persona cae en esa condición y su lengua se presta para eso, es una lengua destructora. Cuando nosotros soñamos, ¿cómo sabemos que es de Dios? ¿Cómo sabemos que un sueño es de Dios? Nosotros sabemos que un sueño es de Dios, número 1, porque nos trae paz. Número 2, porque es confirmado por la palabra. Y número 3, porque no lo decimos de una, sino que primero nosotros mismos lo ponemos delante de Dios. ¿Cómo? Señor, esto viene de ti. Señor, confírmame si esto viene de ti por tu palabra. Señor, confírmame si esto viene de ti porque hay paz en mi corazón. Señor, antes de tú soltar eso a otras personas, tú lo llevas al filtro del Espíritu Santo. Como yo sé que una profecía, una visión viene de Dios, no te estoy diciendo que no venga de Dios, sino que tú primero la pones en el filtro de la oración, en el filtro del Espíritu Santo. Señor, esto viene de ti. Señor, ¿es emoción o no? Señor, yo me soñé esto porque tengo de pronto un estrés postraumático, tuviste un trauma y a raíz de esto estás soñando, tuviste una situación difícil con alguna persona que te impactó y está operando ahí el consciente, el inconsciente y el subconsciente. Señor, dime, ¿no tienes afán? No tienes afán. Señor, háblame, esto viene de ti, me estás mostrando esto para orar, para hablar, para profetizar o para interceder. Si esto es tuyo, Señor, trae paz a mi corazón. Trae una palabra que sustente lo que yo me soñé. Si yo me soñé con esto y quieres que lo lleve en oración y quieres que lo enseñe a otras personas, dame el respaldo y así lo haré y así lo hará seguramente el Señor, hermana. Esa lengua destructora es la que acaba con la reputación de una persona. Es cuando usted, como desde una montaña, despeluca una gallina y tira las plumas al aire. Vaya, recójalas. Así es una lengua destructora. Cuando arrasa con la reputación de una persona. Por eso Dios nos está llamando en este momento a entrar en ese espíritu de arrepentimiento y en ese espíritu de decirle: Señor, aquí estoy, ayúdame. Sí, Señor, he cometido errores, lo reconozco. Número 7, la lengua murmuradora. Número 7, la lengua murmuradora, que habla de los demás a sus espaldas y deshonra de una manera taimada, suave. Destruye el nombre de una persona. ¿Y qué es destruir el nombre de una persona? Y aún calumniarla. ¿Qué es la palabra calumnia? Mentir abiertamente. ¿Qué es la palabra calumnia? Mentir abiertamente sobre otra persona. Mentir. Decir que es algo. Aún con una cara de seriedad, pero es mentira. Aún con un tono de convicción, y es mentira. Y Dios dice que Él aborrece este tipo de mover en la lengua. Este tipo de mover. Estamos mirando calumnia. Calumnia, dentro de la lengua murmuradora hay dos. Calumnia, ¿qué es calumnia? Mentir abiertamente sobre otra persona. Y la lengua detractora, la detracción, que es resaltar los defectos de una persona para dañar su reputación. Resalto los defectos. Nunca le digo: es buena para esto, es buena para lo otro, es buena para aquello. Eso se llama detracción. Resalto los defectos de una persona para dañar su reputación. Amén. La palabra de Dios dice en el libro de Proverbios, la palabra de Dios dice en el libro de Proverbios 25:23. El viento del norte trae la lluvia. La lengua embustera trae rostro furioso. No, pues eso es tremendo. La lengua embustera trae rostro furioso.
No solamente esa persona que habla tiene un rostro furioso, sino que hace enfurecer a las personas de las cuales está trayendo detracción. ¿Y qué es detractar? Resaltar los defectos de los demás para dañar su reputación. Palabra de Dios dice: el viento del norte trae la lluvia, la lengua embustera, rostro furioso. Número 8, la lengua delatora. La lengua delatora, que difunde información sobre otros, que difunde información sobre otros. La palabra de Dios dice en el libro de Proverbios 20:19, el chismoso descubre secretos, deja la compañía del charlatán. El chismoso descubre secretos, deja la compañía del chismoso, deja la compañía del charlatán. La palabra de Dios dice, Levítico 19:16, no andarás difamando a tu gente, ni declararás en falso contra la vida de tu prójimo. Esa es la lengua delatora. Vamos a dejar allí y vamos a orar y le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad. Y le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude, que nos dé la fuerza para seguir adelante, pero que nos ayude a pedir perdón y a renunciar a ataduras y pactos que nosotros hayamos hecho en el pasado y que se esté manifestando en el futuro. Vamos a renunciar a ese odio, a esa rabia, a eso que hoy en día se dice, eso no es nada, es que es muy chistoso, es que él es así, es que él habla. La palabra de Dios dice que la verdad nos hace libre. Y no solamente ser eso, es la consecuencia que trae. Atamos al hombre fuerte en el nombre poderoso de Jesús. Todos orando, todos clamando, todos buscando la presencia de Dios en esta hora. Y si el Espíritu Santo de Dios te ha traído a ti, te ha hablado, te ha ministrado, te está diciendo debes hacer esto otro. Si el Espíritu Santo de Dios te está diciendo esto que has estado haciendo está mal, no tienes que hacerlo, te está trayendo consecuencias nefastas. ¿Recuerdas que nosotros no somos solos? Nosotros somos hijos y nosotros somos familia y nosotros tendremos herencia y nosotros no queremos que esa herencia pague las consecuencias de nuestros decretos, de nuestros pactos y de nuestras malas palabras. Por eso tenemos que ser prudentes al hablar de otros, por eso tenemos que pedir perdón si lo hemos hecho. Dios no nos está condenando, pero sí nos está guiando a toda verdad para que podamos renunciar a ello. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias, Señor amado, porque tú eres bueno, Señor. Padre Santo, tú eres el que nos dirige a toda verdad. Y si estás hablándonos en esta hora es porque quieres romper ataduras a través de las cuales el enemigo ha querido minarnos. Hoy oramos por las personas que han estado enfermas, que han estado, Señor, enfermas por decretos de otros, que han estado enfermas aún por sus propios decretos, enfermas porque han hablado mal, enfermas porque han considerado la maldad como verdad. Perdónanos, Señor, y hoy vas a renunciar. Y si tienes al lado a alguien, tráelo. Y si necesitas que una persona sea libre, háblale y le vas a decir, vamos a orar en el nombre de Jesús y vamos a renunciar a todo lo que nos ha apartado de vivir una vida tranquila, todo lo que te esté hablando del pasado, todo lo que te esté hablando del pasado, tú vas a comenzar a orar por eso en el nombre de Jesús y a renunciar. Y si el Espíritu Santo te ha traído algo a la mente y si te ha traído algo al corazón, tú le vas a decir, Señor, yo me pongo en esta hora delante de tu presencia. Y le vas a decir, Señor, y me lleno contigo, y me lleno de tu poder, y te pido en el nombre poderoso de Jesús que me guíes a toda verdad. Espíritu de Dios, ministranos, Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, ministranos en esta hora. Espíritu Santo de Dios, ministra mi mente y mi corazón. Yo te pido que me ayudes, Señor. Espíritu divino de Dios, Espíritu Santo de Dios, yo te pido que en esta hora tú haces de los vientos mensajeros, de tus ministros haces llamas de fuego. Yo te pido revelación, dirección, Espíritu divino. Viaja, localiza, ministra, recuerda, trae a la memoria a cada una de las personas que están allí conectadas.
Trae a la memoria, Dios de los cielos, a cada una de las personas que están allí conectadas, Señor. Toda atadura, Señor, que hayan, Señor, hecho con su boca en momentos de euforia, en momentos, Señor amado, de estados alterados de conciencia, Señor. Ataduras, ligaduras, promesas y pactos que se hayan hecho en momentos de emoción, Señor amado. Padre Santo, en momentos, Señor amado, Padre, de situaciones almáticas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, donde la persona pensaba que estabas en el asunto, donde la persona pensaba que estaba haciendo lo correcto, y como dice la Escritura, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es un camino de muerte. Dígale, Padre, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, yo me desato, me desligo y rompo en el nombre de Jesús de Nazaret con todo decreto, pacto que yo haya establecido, Señor, con todo decreto, pacto, Señor, que yo me haya, Señor amado, movilizado a hacer de una manera torpe, Señor, Espíritu Santo, y que todavía, después de muchos años, ese pacto se quiera, Señor amado, ser activo en esta hora, que me esté hablando al pasado, que me esté hablando a recuerdos, que ministre mis sueños, que mueva mis emociones, mi economía, mis sentimientos, mi comportamiento. Me desato, me desligo en el nombre poderoso de Jesús, me desato de maldiciones que yo misma haya proclamado por el poder de tu palabra, Señor. Tu palabra dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Dile, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, yo cancelo con todo pacto en el pasado, me desato. Si tú has hecho pacto de sangre, si tú has hecho pacto de sangre, si tú has hecho pacto con tu boca, pacto en emociones, pactos con tu corazón, si has dicho, mi corazón es tuyo, quedo prendada a ti, quedo atado a ti, dígale, en esta hora renuncio, declaro un rompimiento, declaro una ruptura donde no estés tú, Señor. Ven y blinda mi corazón, Señor, custodia mis palabras, Dios de los cielos. Hoy me desato, Señor, de toda mentira, de todo pacto de brujería. Si usted visitó a brujos, hechiceros, agoreros, hizo consultas, hizo bebedizos, pactos, entierros, y usted dejó enterrados nombres, y si usted se unió a nombres y los ató con cintas de colores, y usted dice, yo me até con los dichos de mi boca, dígale, Padre, yo en esta hora, porque tu palabra dice tu palabra, Dios de los cielos, Señor, que todo lo que está atado en la tierra está atado en el cielo, y que todo lo que es desatado en la tierra es desatado en el cielo. Dígale, en esta hora yo me desato de toda palabra lastimera, de toda palabra, Señor amado, que con agonía y angustia de corazón yo haya proferido y me haya atado mi corazón, Señor. Yo me desato mi corazón, y en el Espíritu entro, Señor amado, a hacer un rompimiento bajo el poder de tu palabra, bajo la unción del Espíritu Santo. Me desligo, me desato, consumo, Señor amado, por el poder y la unción de tu Espíritu Santo, porque tú eres el fuego santo, tú eres el que quema, tú eres el que destruye toda atadura. Y si usted está intercediendo por alguien, como ahora nos preguntó una hermana, y si usted está intercediendo por alguien, dígale, Señor, yo entro delante del trono de tu gracia, te pido perdón por mis palabras, por mis hechos, por mis pensamientos, por mis actitudes, y yo entro a pedir perdón por esa persona, y recibe mi clamor, y recibe mi petición. Yo desato a esa persona si ha hecho pactos, yo desato a esa persona si se ha atado con los dichos de su boca, desato a mi esposo, desato a mi esposa, desato a mi hijo, desato a la persona con la que usted esté orando, desato a mi sobrina, desato a mi sobrino, desato a mi familiar. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en esta hora vengo rompiendo con toda maldición por el poder de tu palabra. Si usted siente que algún familiar suyo, o si su hijo se ha atado en emociones, en cosas sentimentales, ha visitado la oscuridad para atarse, dígale, Padre, no lo acepto, Señor. Yo declaro una liberación, Padre, de lo que mi boca ató,
de lo que yo declaré, profeticé en amargura. Si usted en amargura profetizó mal contra su esposo, si usted en amargura dijo que su matrimonio era lo peor del mundo, si usted en amargura decretó que usted era una pobre arruinada, si usted el día del mal genio dijo que usted era lo peor y atentó con palabras contra usted mismo, dígale: Señor, yo te pido perdón, Señor, yo te pido perdón, Señor, y vengo, Señor, a romper en el nombre poderoso de Jesús esa atadura, Señor. Vengo a romper en el nombre de Jesús esa palabra que mi lengua necia en ese momento declaró contra mí misma, contra mi esposo, contra el hijo, contra su ministerio, contra su iglesia. Dígale: Señor, yo te pido perdón, yo te pido perdón, Señor, yo te pido perdón. Si usted lo declaró contra Dios, si usted profetizó, maldijo, habló, dígale: Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón. Yo te pido perdón. Si usted declaró blasfemia, si usted declaró mentira, y usted está reconociendo, dígale: Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo renuncio, Señor, a toda palabra que haya dicho mal, a toda maldición que haya proferido con mi boca contra mi hija. Si usted ha declarado palabra de maldición contra su hija, si usted ha proferido palabra de maldición contra su hijo, contra usted, contra sus autoridades, contra su esposo, este es el tiempo del rompimiento. Este es el tiempo. Y usted le va a decir: Señor, yo lo creo. Yo lo creo. Y en esta hora, Señor, esa palabra que yo declaré, esa palabra que yo profeticé, se consume en el nombre de Jesús. Se consume en el nombre de Jesús. Todo anhelo de su corazón que no tenía simiente divina, malintencionado, dígale: Padre, yo me desato. Cuando usted decretó, ese hombre me desgració la vida, ese hombre se llevó mis sueños, esa mujer se llevó mi alegría, esa mujer se llevó mi paz. Dígale: Padre, te pido perdón, porque yo no dependo de un hombre, yo dependo de ti. A mí no me define un hombre, a mí no me define la condición de una persona que me hizo daño. A mí no me define un maltrato ni un rechazo. A mí no me define eso. A mí me define lo que tú dices de mí, Señor. A mí me define tu presencia, Señor. A mí me define tu palabra, Dios de los cielos. Y en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, yo oro por mí, me declaro libre en el nombre de Jesús. Y si usted está escuchando esta palabra, comience a orar por usted. Dígale: Señor, límpiame, restáurame, levántame, capacítame y hazme caer no solamente en este tiempo, sino en estos días. Hazme caer en cuenta mis errores. Dime en lo que he fallado. Dime, Señor. Dígale: si usted ha dicho: ese hombre se llevó mis esperanzas, dígale: Padre, tú haces cosa nueva. Tú eres el Dios de mi esperanza. Yo dependo de ti. Si usted dice: esa mujer se llevó mis mejores años, usted dice: no, es que los mejores años son ahora. Y es que los mejores años están por venir por el Espíritu Santo, porque somos el remanente, somos los valientes que están siendo formados. Si usted dice: esta mujer era la única que me daba alegría, usted no puede dejarse atar más por esta palabra. Usted le va a decir: Señor, en el nombre de Jesús, tú eres mi alegría y tú eres eterno. Y si tú eres eterno, mi alegría es eterna. Tú le vas a decir eso al Señor. Tú le vas a decir: es que con esa mujer a mí me iba bien. Con esa mujer a mí me iba bien. Ahora no me va bien. Tú te estás atando con los dichos de tu boca. Le vas a decir: Señor, a mí me va bien siempre porque tú eres el que me da la provisión. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En el nombre de Jesús tú lo vas a declarar y le vas a decir: Señor, gracias porque tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Tu vara y tu vallado infunden aliento sobre mi vida. Y tú le vas a llevar esta palabra a una persona que ha estado atada, que ha estado arruinada, porque ha dicho que su riqueza y su provisión dependen de un hombre o de una mujer o de cualquier persona. Tu provisión y tu riqueza dependen del Señor.
y toda maldición que hayan declarado contra ti hoy se rompe, porque contra Israel no hay agüero. Hoy renunciamos a toda palabra de muerte contra tus finanzas, contra tus hijos, contra tu salud y contra tu vida. Y le vas a decir al Espíritu Santo, yo estoy aquí creyendo, porque si tú estás conmigo, ¿quién puede venir contra mí? Y le vas a decir a esa persona a la cual le vayas a compartir esta palabra, hace la renuncia, no des más tiempo, no des más tregua. Dígale: Padre, yo lo creo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor amado. Renunciamos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, a la lengua mentirosa. Renunciamos y santifica nuestra lengua. Renunciamos a la lengua aduladora. Renunciamos a la lengua orgullosa, incansable, insaciable, a la lengua precipitada, a la lengua, Señor, destructora. Renunciamos, Dios de los cielos, en el nombre de Jesús, a la lengua murmuradora. Renunciamos en el nombre poderoso de Jesús a la lengua delatora. Oh Dios de los cielos, a la lengua engañosa, Señor, por el poder de tu palabra, Dios de gloria y majestad. Renunciamos, Señor, a las murmuraciones, a los comentarios sin misericordia. Renunciamos a los comentarios agrios, a los reproches, a las conversaciones ociosas, en el nombre de Jesús, a los comentarios que traen miedo, agonía, tristeza, blasfemia. En el nombre de Jesús declaramos liberación. Ora por tu esposo, ora por tus hijos. Dígale: Padre, yo consagro la boca de mi hijo a ti. Yo llevo cautivo la mente y la boca de mi hijo a ti. Ora por tu esposo, por tu novio, por tu prometido. Dígale: Padre, esa boca no va a hacer promesas a la ligera. Yo no voy a hacer promesas a la ligera. Yo declaro liberación. Yo declaro liberación en ese varón, en ese hombre, en esa mujer, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Hermanos queridos, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Nosotros seguimos avanzando, como viendo al invisible, declarando que este remanente y que este ejército se va formando cada día más como los valientes del Señor. Porque nosotros sabemos que orando las cosas cambian. Bendiciones para todos.